interesante porque de alguna manera eh, vamos a ver cuáles son las variables que nos importan en esto. Entonces, para esto lo más relevante es un poco caracterizar los elementos fundamentales por los cuales estamos viendo la superestructura de un camino, que en el fondo son los pavimentos. ¿Ya? Y el pavimento en el fondo se entiende como un subconjunto de capas relativamente horizontales que se diseñan y se construyen de alguna manera con materiales que buscan ser los más adecuados, ¿cierto? Y con ciertos niveles de compactación y características técnicas específicas dadas por las especificaciones técnicas y las bases de los contratos, ¿ya? Particularmente para el tipo de vía que vamos a soportar. ¿Ya? En ese sentido, nosotros vamos a encontrar tres grupos, ¿ya? O tres grandes categorías de pavimento, particularmente, ¿ya? Los que denominamos pavimentos rígidos, que básicamente están compuestos en base a pavimentos de hormigón, ¿cierto? Conformados por losas de hormigón, ¿ya? Cuyo objetivo es absorber, ¿cierto? Y transmitir todas las cargas de tráfico o de tránsito, ¿cierto? Para traspasarla a la subbase de la zona de apoyo donde vamos a conformar las plataformas. ¿Ya? Lo relevante es entender que estos pavimentos de hormigón, ya para quienes no tienen experiencia o no han visto alguna vez o no han oído hablar de este tipo de estructura, los pavimentos de hormigón son solo de hormigón, no son de hormigón armado. Ya no incorporan enferradura dentro de su estructura, salvo las barras de transferencia de carga entre losas, que justamente lo que buscan es eso, es transferir las cargas entre una y otra losa para que se comporte como un elemento único, más allá de las juntas que uno pueda generar por los cortes que se deben incorporar. ¿Ya? Los pavimentos rígidos tienen la capacidad de poder transferir, ¿cierto?, estas cargas de manera muy uniforme dentro del área determinada, pero sobre todo, y si la calidad del suelo también lo permite, o sea, en el fondo tenemos buenos tipos de suelo, ¿cierto? Podemos incluso hasta poner la losa de hormigón, ¿cierto?, directamente sobre la subrasante del camino, ¿ya? Eso en casos bien particulares. Pero en estricto rigor, la sección transversal de un pavimento rígido va a tener una forma o una estructura, o sea, un corte transversal como el que se muestra en la imagen de la derecha, ¿ya? Donde desde abajo hacia arriba, ¿cierto? Vamos a encontrar la subrasante, donde tenemos que tener mínimo de 20 a 50 centímetros de espesor de suelo, ¿cierto? Competente, inalterado, con el fin de lograr establecer una zona de apoyo eficiente para las capas superiores, ¿cierto? Y en el caso de un pavimento de hormigón, vamos a incorporar una base que normalmente va a ser en base a principalmente material granular, con una estabilidad adecuada, ¿ya? Y en espesores que van del orden de los 10 a 15 centímetros, ¿ya? Luego sobre la base va directamente la losa de hormigón. Pero para que la losa de hormigón y la base tengan una interacción adecuada, se genera o se dispone de un puente adherente, ¿cierto? Que de alguna manera facilite esa interfaz o esa interacción interna, ¿ya? Como habíamos comentado anteriormente, los pavimentos rígidos, dada esta condición de rigidez, son capaces de transferir de forma muy homogénea, ¿cierto?, la carga que están recibiendo, ¿cierto?, al suelo de fundación, ¿ya? Por lo tanto, al transmitirla de forma bien uniforme, va a generar pequeñas deformaciones en las capas subyacentes, y eso es súper relevante desde el punto de vista tensional, ¿ya? Más o menos un pavimento de hormigón se estructura y se ve de esta manera, ¿ya? En el fondo vamos a descargar a través de las calzadas, de las pistas, particularmente en las cuales vamos a generar el pavimento, ¿cierto? Eh, el hormigón especificado para el mismo, de ser necesario, vamos a incorporar las barras de transferencia, etcétera, ¿ya? Y posteriormente va a pasar la cercha vibradora, ¿cierto? Que es el material que de alguna manera le proporciona vibración al hormigón que estamos incorporando, ¿cierto? Para eliminar los excesos de aire, ¿cierto? Y poder compactarlo y uniformarlo adecuadamente. Y además la cercha lo que nos va a entregar también es como un sistema relativamente automatizado, una terminación superficial idónea, ¿ya? Luego vamos a tener los pavimentos flexibles. Los pavimentos flexibles, ¿ya? Son estos pavimentos donde todas las capas constitutivas que lo conforman tienen baja resistencia a lo que son los esfuerzos de flexotracción.
particularmente porque tienen la capacidad de absorber estas solicitaciones, ¿cierto? A través de la resistencia al corte que generan las partículas que constituyen este pavimento, y además que son dependientes directamente de los diseños que obedecen a los espesores, ¿cierto? Que le vamos a dar a estas capas y la calidad que estas tengan, porque eh, la calidad tiene que ver exclusivamente con la forma constructiva en la que se hicieron, ¿ya? Como los pavimentos flexibles tienen esa característica de deformarse frente a los esfuerzos de flexotracción que se generan producto de las cargas de tráfico, es natural pensar que la distribución de esas cargas al terreno natural no va a ser del todo uniforme con los pavimentos rígidos, sino que más bien va a ser concentrada en aquellas zonas donde la carga sea más, más directa, ¿cierto? Donde afecten más, en el fondo, por donde pasan las ruedas de los vehículos, ¿ya? Los pavimentos flexibles están conformados por un conglomerado de áreos, ¿cierto? Debidamente clasificados, ¿cierto? Y a los cuales se les incorpora, ¿cierto? Un cemento asfáltico que cumple la misma funcionalidad que el cemento propiamente tal en el hormigón, ¿ya? Pero además le entrega cierta flexibilidad, ¿cierto? Cierta adherencia a las partículas entre sí, por lo tanto, aumenta, digamos, la cohesión, interacción y obviamente tracción o contacto entre cada una de ellas, ¿ya? Y donde la idea también es generar este pavimento sobre una base granular que va a estar además sobre la propia subrosante, que en el fondo este terreno de buenas competencias, ¿cierto? Inalterado sobre el que vamos a apoyar nuestra plataforma. Eh, Como el material es un material flexible, ¿cierto? Y es un material que va a estar sometido a cargas cíclicas, ¿ya? Porque las cargas de tráfico son cargas de estas características cíclicas, es decir, están, no están, tienen ciclos, ¿ya? Uno de los efectos principales que se van a encontrar va a ser la fatiga y fisuración, ¿cierto? Que va a producir esta serie de cargas repetitivas, ¿cierto? Producto del tráfico vehicular que va a solicitar, ¿ya? Si vemos la sección transversal ahora de un pavimento asfáltico, dadas estas condiciones de flexibilidad y que no son tan idóneas las formas de transferir las cargas a los suelos subyacentes, el diseño contempla una capa adicional a las tradicionales que mostramos anteriormente en el pavimento de hormigón. Estoy que sobre la subrasante tiene las mismas parámetros mínimo, ¿cierto?, de suelo adecuado, entre 20 a 50 centímetros, y sobre el cual vamos a incorporar esta capa inmediatamente siguiente, que es una subbase, que va a tener un espesor similar de 10 a 30 centímetros a lo que es la base que antes detallé. Y ahora sobre la base vamos a incorporar la carpeta asfáltica, pero al igual que en el caso del pavimento rígido, ¿cierto? Para que haya una correcta interacción entre lo que es la carpeta asfáltica y la base sobre la cual nos estamos apoyando, necesitamos poner un material que asegure esta interacción. Y es en el fondo un imprimante, también normalmente derivado en base de lo que es la industria, ¿cierto?, del petróleo, y que de alguna manera le va a entregar como una suerte de sello de permeabilidad a las capas granulares subyacentes, ¿cierto? Y además le va a entregar una superficie capaz de interactuar adecuadamente con la capa asfáltica de carpeta que vamos a instalar, que normalmente va a tener espesores entre 5 y 10 centímetros, ¿ya? Eso es súper importante. En términos de la transmisión de cargas y las tensiones que se van a generar y deformaciones producto de las cargas dentro de un pavimento asfáltico, a diferencia del anterior, las cargas van a ser más concentradas sobre los puntos de aplicación de la misma, es decir, por donde pasan los ejes de la rueda, ¿ya? En términos constructivos, un pavimento asfáltico, que en el fondo hay muchas variedades, tenemos cemento, ligante, cemento asfáltico, ligante asfáltico, ¿cierto? Vamos a tener mezclas de asfalto en frío, mezclas de asfalto en caliente, super pave, tratamiento simple, dobles tratamientos, cape seal, etcétera. Hay una diversidad de espectro asociado a lo que es el uso de asfalto, pero que de alguna manera
obedecen al mismo principio y tiene que ver con los espesores y la calidad de los materiales que se utilizan, pero en el fondo son agregados petro, ¿cierto? Que utilizan el asfalto como elemento ligante y sellante para propender una capa, ¿cierto? Resistente frente al tráfico, pero a la vez también flexible para la transmisión de esfuerzo. Normalmente las mezclas son aplicadas en cliente y para su compactación, ¿cierto? Se aplican o se pasan sobre ellas rodillos neumáticos, que son rodillos, ¿cierto? Que incorporan o tienen también interacción en términos de la temperatura a la cual se aplica el asfalto. Y el asfalto tiene esta visual, como vemos acá en la imagen, una visual un poquito más oscura, ¿cierto? Y que a diferencia, por ejemplo, el hormigón, que es capaz de sufrir agrietamiento, fisuración, el asfalto sufre fatiga, ¿cierto? Desgranamiento o pérdida del material granular que lo conforma, ¿cierto? Bache, etcétera. ¿Ya? Y como en cualquier orden de cosas, están los pavimentos que no son ni chicha ni limonada, ¿ya? Aquí tenemos los pavimentos semirrígidos. Los pavimentos semirrígidos nacen no como una alternativa inicial de solución para una pavimentación, pero sí producto de entregar una solución una solución mejor, rápida y eficiente a lo que fue alguna vez algún pavimento rígido. ¿Ya? Entonces, en el fondo es un pavimento rígido lo suficientemente deteriorado, ¿verdad? Donde se evalúa, ¿cierto? Se evalúa incorporar, ¿cierto? En la base, ¿cierto? Que es la capa inmediatamente anterior a lo que es finalmente el pavimento, ¿cierto? Un material cementante que es el cemento hidráulico, ¿ya? Sobre una base granular estabilizada, ¿ya? Entonces, cuando nosotros generamos esa incorporación, además luego tenemos la carpeta de pavimento asfáltico, es un símil a que tengamos una losa de hormigón pobre, ¿cierto? Con un pavimento asfáltico. Entonces, en un pavimento asfáltico normal, que la distribución de tensiones por eje, ¿cierto? Se va a ver más o menos de esta manera, porque va a estar concentrado en el punto de aplicación de los ejes. La base granular estabilizada, ¿cierto? Se le incorpora cemento hidráulico, un cemento tradicional, ¿cierto? Especificado. Lo que vamos a entregar, ¿cierto? Es un elemento de una suerte de un hormigón pobre, pero un elemento más rígido, en la capa inmediatamente subyacente al pavimento asfáltico y por lo tanto vamos de alguna manera a homogeneizar la transmisión de estos esfuerzos y no los vamos a generar tan concentrados como el caso original. Por lo tanto, y en esta lámina les resumo, los calificativos asociados a rígido flexible en el fondo nos entregan una idea, ¿cierto?, de cómo va a reaccionar el pavimento y la plataforma frente a las solicitaciones y a la acción también del medio ambiente. ¿Ya? Eh, la diferencia entre ambos es la manera en la que interactúan las solicitaciones y la manera en la que transfieren esas cargas hacia los suelos inferiores. ¿Ya? De forma muy esquemática, los pavimentos flexibles van a tener un comportamiento con cargas mucho más concentradas, ¿cierto? Mientras que los pavimentos rígidos van a tener una distribución un poquitito más homogénea. Entendiendo ya un poco esa dinámica, ¿cierto? General de los tipos de pavimentos que existen, vamos a empezar a adentrarnos un poquitito en algunos conceptos básicos del diseño de pavimento. Y aquí es re importante que vayamos entendiendo cuáles son los objetivos primarios o con los cuales se concibieron los diseños de los pavimentos, ¿ya? La lógica que tiene eso detrás, pero también lo complejo que es cuantificarlo cuando lo llevamos a algo tangible, ¿cierto? Y científico como un criterio de diseño, ¿ya? En el fondo, un pavimento tiene la funcionalidad final de entregar dos características que son súper relevantes dentro de un camino. Primero, entregar una solución, ¿cierto?, que sea estructuralmente estable y resistente a las cargas vehiculares que van a circular por la vía. Pero además, por otro lado, tenemos que asegurar que ese pavimento, esa vía, ¿cierto?,
tenga características de comodidad, confort y seguridad para los usuarios a las velocidades especificadas, ¿ya? Eso bajo condiciones climáticas diferentes, ¿cierto? Y considerando los periodos y las vidas, periodos de diseño y las vidas útiles, ¿cierto? Para las cuales fueron proyectados. Entonces, cuando hablamos de diseño, nosotros lo que realmente estamos haciendo desde el punto de vista técnico, estructural, es determinar el tipo y el espesor de la capa que van a tener que tener el paquete estructural o la plataforma, ¿cierto? Que nosotros estamos determinando para nuestro cambio, ¿ya? Y el mecanismo de transmisión de esfuerzos o de esas cargas, ¿cierto? A los suelos o las capas inferiores, a la subrasante propiamente tal, ¿cierto? Va a tener una directa relación con las capas que van a conformar este paquete. Entonces, ese análisis es el análisis técnico que uno hace. Y ahí uno define, dependiendo también de otras variables técnico-económicas, si es que van a ser un pavimento rígido o un pavimento flexible. Ahora, estos pavimentos, ¿cierto? A lo largo de su vida útil y dadas las distintas condiciones ambientales, externas, propias de la carga, eventuales por alguna particularidad sucedida, ¿cierto? Van a tener una variación de las propiedades en el tiempo y de alguna manera van a incorporar deterioros dentro de su estructura asociados a disminución de estas capacidades de resistencia de carga y además también a las propiedades de serviciabilidad para las cuales fueron proyectos. Por lo tanto, nosotros ya estamos hablando de dos conceptos, y aquí me voy a ir al segundo párrafo para volver al primero, de dos conceptos que son súper relevantes, ¿ya? Y donde uno tiene por un lado una componente súper técnica, que es asociado a la integridad estructural, que tiene que ver con la capacidad que va a tener el camino, ¿cierto? De resistir y transmitir los esfuerzos asociados a las cargas de tráfico, etcétera, frente a las condiciones externas que se puedan dar. Pero además también hay otro concepto que tiene que ver con la serviciabilidad y confort, que en el fondo es la serviciabilidad operacional y funcional que va a tener la vía, ¿ya? Trato de siempre poner aquí algunos ejemplos, pero el primer ejemplo que se me viene a la cabeza fue hace algunos años yo vi un pequeño video, ¿cierto? De un edificio de estacionamiento en Estados Unidos que tenía losas sobre las cuales se estacionaban los autos, con una deformación o una flecha, ¿cierto? Muy pronunciada, eh, visible al ojo, ¿ah? Entonces la gente se empezó a preguntar, oye, ¿qué pasa? ¿Esto se va a caer, se va a romper, va a colapsar? Entonces hicieron estudio, en el fondo se hizo como una masificación de información que tiene que ver con decir, no se preocupe, esto es solo una deformación, esto estructuralmente está ok, no va a pasar nada, está impecable, ¿ya? Y uno como profesional de la construcción puede entender que eso se dé de esa manera. Pero hay cosas que se tratan de controlar justamente por eso, porque la percepción es súper importante respecto de los usuarios, ¿ya? O sea, un usuario ve, yo llego sin conocer ese estacionamiento y me quiero estacionar allá y veo esa cuestión, me daría susto, ¿cierto? Voy a pensar que está con algún déficit estructural. Y no necesariamente lo hace. Entonces, uno de los diseños que lo hace, ¿qué es lo que hace para estos efectos? Considera contraflex, o sea, eh, que los elementos, las losas, las vigas, ¿cierto? Tengan como una deformación hacia arriba, opuesta a la que les comento yo, ¿cierto? Cosa que cuando se impongan las cargas, esto quede derechito. Entonces eso me da la impresión a mí de que todo está en regla. Y eso tiene que ver con la integridad funcional. En el fondo yo puedo tener un pavimento que esté espectacular, ¿ya? Pero a lo mejor eh, o sea, espectacular en términos estructurales, pero a lo mejor tiene muchos daños. Yo lo veo, oye, esta cuestión está llena de estos parches que le ponen, llena de estos sellos que controlan las fisuras, etcétera. Entonces, como que te da la impresión de que la cosa no estuviera bien, pero son parte de las operaciones de conservación y mantenimiento que se le da a un camino. Y que si se le da oportunamente, no tiene por qué irle mal, ¿ya? Entonces, tiene sentido pensar que el diseño incorpore estos dos conceptos, ¿verdad? Absolutamente. La pregunta es, escucha, ¿cómo lo incorporamos? Y ahí es cuando tenéis que meterle número a esto y decir, bueno, ¿cómo le meto número a ese tema de confort,
de que el usuario se sienta seguro, chuta, se, se han hecho un sinnúmero de estudios, metodologías, etcétera, investigaciones, pero en el fondo todas o ninguna ha logrado suplir a que el indicador o el KPI asociado al IRI, que es el Index Ruggedness, International Ruggedness Index, en el fondo el índice internacional de rugosidad o regularidad superficial, como se conoce, como aquel indicador clave para poder definir, ¿cierto?, tanto estructural y funcionalmente el funcionamiento de un camino. ¿Ya? En el fondo aquí incorporamos indicadores de deterioro, ¿cierto?, disminución de fricción, ¿ya? Y que de alguna manera hace que se comprometa el confort y la seguridad que tiene que ofrecer la vida. Entonces ese como que incorpora todo, entonces vamos joya con eso. Para quien no sepa qué es el IRI, si nosotros nos imaginamos una línea horizontal imaginaria del nivel de la rasante que debiera tener un camino terminado, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta que cuando uno hace el pavimento, ya sea de hormigón o asfáltico, ¿cierto? El IRI tiene que ver con la cantidad de irregularidad superficial respecto de esta línea horizontal imaginaria con la que un determinado instrumento de medición, ¿cierto? Eh, Tanto hacia arriba de la línea imaginaria como hacia abajo de la línea imaginaria, eh, se mueve en 1 metro o en 1 kilómetro de camino, dependiendo de la variable que utilicemos. ¿A qué voy? Es que el ideal es que el IRI sea cero. Si el IRI es cero, yo asumo un pavimento liso. Cuando yo tengo un IRI con algún número, lo que estoy diciendo es que ese número, si hago un conteo por metro y digo, no sé, 5 centímetros por metro, lo que estoy diciendo es que por cada metro que yo mido sobre esta línea superficial, esta agujita se movió 6 centímetros para arriba sobre la línea horizontal imaginaria o bajo la línea horizontal imaginaria. Imaginémonos, nos tomamos con un bache, un hoyo, pum, un hoyo de 30 centímetros. Ahí solo en ese punto, en esa singularidad, va a tener un IRI de 30 centímetros. Y si tengo puro hoyo, en el fondo va a tener un IRI infinito. Entonces, mientras mayor sea el IRI, ¿cierto? Peor va a ser tanto la parte estructural del camino como la seguridad operacional. Entonces, por eso este indicador es tremendamente importante. Y así las metodologías de diseño lo que hacen es tratar de generar esta relación entre la integridad funcional y estructural. En Chile no estamos distantes de esto y como todo en el fondo, nos regimos por la American Association of State Highway and Transportation Officials, más conocida como AASHTO, que es, digamos, esta asociación americana, ¿cierto?, del transporte y de las carreteras estatales en Estados Unidos, que ha establecido para distintas áreas de la construcción y particularmente el área vial, ¿cierto?, parámetros y criterios normativos asociados, ¿ya? Y nosotros, en el fondo, vamos a incorporar esta metodología de diseño. Y los criterios de diseño van a ser siempre buenos, adecuados o exitosos, ¿cierto?, cuando se respeten algunas condiciones y algunas características que tienen que ir implícitas en sus metodologías, ¿ya? Y a continuación les voy a detallar 6 de esas características que son claves. Primero es el concepto integral de un buen diseño. En el fondo es saber que para hacer un buen diseño nosotros siempre tenemos que lograr en forma consciente, ¿cierto?, y profesional, establecer los espesores de capa que debe tener la plataforma para cumplir con el nivel de desempeño, el nivel de serviciabilidad para el cual está definido. Y además de lograr establecer mecanismos que permitan asegurar la correcta construcción para lograr ese propósito. El segundo concepto tiene que ver con un concepto más técnico y que es el módulo resiliente, que es un parámetro que de alguna manera hace una representación de todas las propiedades asociadas a los suelos de la subrasante, ¿ya? Y que particularmente en el diseño de pavimentos flexibles, ¿ya?, de acuerdo al método del ASTO, nosotros lo vamos a estimar, ¿ya?, en términos prácticos, directos, a través de un ensayo triaxial cíclico, ¿ya?, dentro de una muestra que vamos a someterla a una carga pulsante, una carga cíclica, ¿cierto? Eh, y con contenidos de humedad y espesores que vamos a ir variando. Ahora, un ensayo triaxial cíclico es un ensayo súper complejo, caro de hacer, complejo, demora tiempo, etcétera. Entonces,
chuta, para poder obtener el módulo resiliente era necesario hacer esto. Ahora, después de investigaciones, ¿cierto? Y el ensayo en laboratorio, pruebas, etcétera, se logró establecer que había una forma de obtener el módulo resiliente de una manera indirecta a través de una correlación, pero con un parámetro, ¿cierto? Muy fácil y muy común de ejecutar y muy rápido, que era el CBR, ¿cierto? La razón de capacidad de soporte de California, en el fondo, el California Billing Range, ¿ya? Y eso ayudó un montón en este proceso y nos entregó, ¿verdad? Valores del módulo resiliente muy consecuentes, ¿ya? Otro principio que persigue los criterios de diseño asociados a pavimentos tiene que ver con la consideración de que los módulos de elasticidad de las capas sucesivas que constituyen la plataforma son crecientes, ¿cierto?, desde la parte inferior de la subrasante hasta la superficie. En el fondo, los materiales son de mejores características elásticas a medida que va acercándose a la superficie. Obviamente, cuando nosotros estamos generando alguna rehabilitación de camino, algún mejoramiento, alguna conservación, puede que esto no se vaya a cumplir del todo, pero para el diseño sí lo tenemos que considerar, porque esa es una de las partes importantes que van a lograr establecerse. Y el módulo elástico tiene factores que van a influir sobre su concepción. Primero, que el módulo elástico del suelo subyacente, ¿cierto?, tiene que ser menor. Luego que las propiedades del suelo que conforma la capa, ¿cierto?, va a ser súper decidora. O sea, yo tengo que saber si es un suelo que está con algún nivel de densidad mayor o menor, etcétera, porque la densidad va a ser también muy directa del módulo elástico. Ahora, quiero también hacer súper enfático, hablamos de módulo elástico de forma errónea, ¿eh? Ya es una característica, me acuerdo de mi profesor de mecánica de suelo de la universidad que decía, no vamos a hablar de módulos de elasticidad en el suelo porque el suelo no es elástico y tiene toda la razón, el suelo no tiene propiedad de elasticidad, vamos a hablar de módulos de deformación, porque el suelo sí es capaz de deformarse, pero no lo hace elásticamente. Nosotros, teóricamente, para validar algunas hipótesis de los diseños, vamos a suponer que el suelo tiene un comportamiento elástico, más en la realidad no es así. ¿Ya? Otro de los factores que influye es el espesor de la capa, porque evidentemente cuando les comenté al principio, el diseño se basa en definir ese espesor. Si yo tengo una capa menos o más gruesa, va a ser súper influyente en el nivel de cargo, de desempeño o transmisión de los esfuerzos que va a tener esa plataforma y ese pavimento respecto de los niveles de su raza. Y obviamente también el grado de confinamiento a la cual se encuentra sometida la plataforma. ¿Ya? Y en el grado de confinamiento me refiero a la extensión, por ejemplo, que va a tener la plataforma, porque lo que se va a llevar la mayor cantidad de carga va a ser la plataforma por donde está la calzada, ¿cierto? Berma, ¿cierto? Derrape, va a ser mucho menor. Y evidentemente en estas zonas más exteriores el confinamiento, o sea, en realidad la densidad, etcétera, no va a ser del todo adecuado como en la parte céntrica. Entonces, mientras más confinamiento tenga esto, las capas inmediatamente inferiores al pavimento se van a comportar de mejor manera. Si yo hiciera así la plataforma exclusivamente del ancho de la calzada, no le dejo ni un derrame ni nada, ¿cierto? Y yo empiezo a meterle carga, me voy a dar cuenta que el material inmediatamente del borde, pum, se va a empezar a desmoronar porque no hay nada que lo confine. Distinto el caso cuando yo tengo, por ejemplo, pum, un muro de contención, ¿cierto? Porque el muro de contención me confina. Cualquier carga que, vertical que tienda a hacer que el suelo se reacomode y quiera escapar, ¿cierto? Tiene un muro acá que lo confina. Entonces, a eso nos referimos con el grado de confinamiento al que se encuentra sometido ese suelo. Eh, Cuando queremos de alguna manera independizar que los módulos, ¿cierto?, de formación o de elasticidad, ¿cierto?, eh, tengan sobre las capas subyacentes, una de las maneras más fáciles de hacer es entregarles cohesión, es decir, incorporar algún elemento ligante, algún elemento, ¿cierto?, cohesivo, ya como alguna estabilización química o física con distintos elementos, puede incorporarse algún regoafán,